anuncio del cierre de la empresa multinacional de autopartes Yazaki es otro golpe importante para la industria uruguaya, que se encuentra en una situación compleja. En la empresa Isusa se prevé una reestructura, en el sector lácteo se han cerrado algunas empresas, el sector cárnico también se encuentra en conflicto. Esto ha prendido señales de alerta en el gobierno electo y ha provocado una vez más la crítica de trabajadoras y trabajadores hacia lo que consideran una omisión de políticas de contención para con el sector. ¿Qué impacto tiene esto en la economía del país? Para analizar este y otros temas recibimos en Nada que Perder a Fernando Isabela, docente, investigador universitario y exdirector de planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la Administración Frente Amplista pasada. Buenos días, Fernando, y gracias por acompañarnos una vez más. Hola, muy buenos días. Un gusto, como siempre. Ya te hemos tenido, lamentablemente, a propósito de otros cierres, ¿no? Como ahora esto que se da con Yazaki y bueno, otras problemáticas en el sector industrial. ¿Qué valoración haces de las políticas industriales o la falta de políticas en relación a estos sectores durante este gobierno? Bueno, creo que sobre esto ya conversamos la otra vez, pero, o sea, me cuesta identificar una política industrial propiamente dicha en este quinquenio. O sea, me parece que hay una mirada de la economía del sector productivo que desde una perspectiva muy liberal dice, bueno, es el mercado el que asigna, el Estado no tiene por qué meterse en eso, y que en un momento descree las políticas industriales. En algún momento estaba de moda la expresión que era la mejor política industrial es no tener política industrial. Eso en algún momento era parte central del pensamiento económico hegemónico hasta los 90, principios de los 2000. Hoy el mundo está totalmente en otra sintonía, ¿no? Basta ver lo que pasa en Estados Unidos, bueno, lo que pasa ahora con Trump, pero también lo que pasó con Biden, ¿no? Con leyes muy potentes de apostar al desarrollo de algunas actividades estratégicas. O sea, hoy, bueno, ni que hablar en la Unión Europea, ni que hablar en China. Hoy el mundo está en una sintonía totalmente distinta y hoy hay un reconocimiento de que es indispensable para acompañar el desarrollo y para impulsar el desarrollo que el Estado tenga una mirada estratégica y tenga políticas en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y si pensamos, uno de los temas centrales que sucedió durante este mes es lo que tiene que ver con el cierre de la empresa Yazaki, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los argumentos que da justamente la empresa es falta de competitividad, falta de apoyos. También aludió al sindicato. ¿Qué balance haces del cierre de la empresa en sí, pero también de los argumentos que da la empresa? Bueno, a ver, creo que los argumentos estos de falta de competitividad y falta de apoyo un poco se repiten en todos los casos que ha habido y tienen mucho que ver con algunas cosas que se vienen advirtiendo hace mucho tiempo, ¿no? A ver, en esto se solapan procesos de largo plazo, procesos que son a escala global, procesos que son específicos de Uruguay, procesos que son específicos de este quinquenio, ¿no? Empezando por esto último, sin cargarle todas las tintas a esto, pero empezando por esto último que claramente ha empeorado la situación. Bueno, lo que decíamos recién, fue un periodo donde no tuvo ninguna mirada estratégica en este sentido, donde no hizo ningún énfasis, donde no hubo políticas de desarrollo productivo específicamente dicha, pero donde además hubo una desconexión clarísima entre lo que es la política macroeconómica y lo que puede ser políticas productivas. Es decir, el gobierno tuvo un foco muy claro en la baja de la inflación. Eso creo que es un mérito, un logro de este gobierno. Logró efectivamente bajar la inflación, pero lo logró a un costo muy claro, algo parecido a lo que había pasado en los 90, que fue una política monetaria que ante todo pone el objetivo de la inflación y eso lo hace revalorizando la moneda nacional, que la contracara de eso es que encarece, ¿no?, todos los productos que tienen costos expresados en moneda nacional, ¿no? Y eso es algo que nosotros, todos los ciudadanos, hemos vivido. Cuando vamos a Argentina, ahora justo en este momento Argentina se ha encarecido, pero hasta hace unos meses era clarísimo. Pero no solo con Argentina, que capaz que tiene situaciones particulares. Ir a Brasil, incluso ir a Europa, y cuando uno va, se da cuenta que muchas cosas son más baratas allí que acá, ¿no? Y esto otra vez tiene algunas causas de largo plazo de Uruguay, pero tiene mucho que ver con el tema de la política cambiaria. La caída permanente que tuvo el dólar en este quinquenio es un golpe enorme a los costos de producción y a la competitividad del país. Y eso nunca fue una preocupación del gobierno, ¿no? Bueno, y si miramos al revés, o sea, las consecuencias que va a tener a largo y a corto plazo en la economía del país, el cierre de Yazaki, esta reestructura en Isusa, los conflictos en el sector lácteo, en el sector cárnico, bueno, ¿cómo influye justamente todo esto en la economía del país? Bueno, a ver, ahí hay una consecuencia, un impacto inmediato de muy corto plazo, que es la pérdida de puesto de trabajo, la situación de angustia en las familias que están directa o indirectamente vinculadas a eso, a esa actividad. Eso es un impacto
inmediato en esa familia, pero que además tiene efectos multiplicadores en el resto de la economía, ¿no? Porque esa gente disminuye su consumo, deja de consumir, de comprar en el almacén, en la feria, y eso tiene impactos en otros sectores. Eso es en lo inmediato. Mirado un poco más largo plazo, y sobre todo en el caso de Yazaki, uno puede decir, bueno, era una empresa que tenía una línea de producción que se insertaba en ciertas cadenas de valor relativamente interesante desde un punto de vista tecnológico, digamos. Producía autopartes que se insertan en cadenas autopartistas, donde los productos y la mano de obra y demás requiere cierto nivel de conocimiento y ciertos impactos en la economía, por lo menos distintos a lo que son las cadenas agropecuarias, que es lo que predomina en Uruguay. Entonces, también la economía pierde diversidad ahí, y bueno, y eso puede ser un problema también. Y mirado a más largo plazo, bueno, esto sigue una tendencia. Yo creo que la otra vez que había estado acá comentaba, pero si uno mira el impacto, la importancia del sector manufacturero en la economía uruguaya, yo qué sé, uno mira a fines de los 80, era más o menos el 20% del empleo y del valor agregado se generaba en ese sector. Eso bajó al 15% en los 90 y hoy está por debajo del 10%. Es decir, hay una tendencia de largo plazo por el cual el sector manufacturero, lo que llamamos industria en términos coloquiales, está perdiendo importancia. Está perdiendo importancia, genera menos empleo, genera menos actividad, genera menos riqueza. Otra vez, eso en parte tiene que ver con procesos globales. Eso también pasa en países altamente desarrollados, ¿no? Es un tema en Estados Unidos, en Europa, eso también viene pasando, pero en el caso de Uruguay, como en otros países, la academia ha desarrollado el concepto de desindustrialización prematura. O sea, una cosa es cuando un país como Estados Unidos o como Alemania, con un nivel de ingreso promedio por persona de $50.000 al año, empieza a sustituir esas actividades de producción intensiva de mano de obra por otras mucho más intensivas en conocimiento, ¿no? Que de alguna manera acompaña el proceso de desarrollo. Otra cosa es cuando pasa en Uruguay, que tiene un nivel de ingreso que es menos de la mitad de eso, y que esas cadenas productivas podrían ser palanca de desarrollo para llegar a niveles más altos, ¿no? Entonces, la desindustrialización es algo que en general afecta a los países de muy alto nivel de desarrollo. El problema nuestro es que no tenemos un nivel muy alto de desarrollo, entonces como que estamos perdiendo una de las escaleras para llegar a niveles de desarrollo importantes, ¿no? Y eso es un tema de preocupación y que a nivel de la literatura académica está bastante estudiado, y bueno, tiene que ver un poco con estas cosas que veníamos hablando, con la falta de políticas específicas, con un foco exclusivo y equivocado en un tema solo, como puede ser la inflación, y la carencia de una mirada estratégica, ¿no? Y partiendo de esta base, ¿qué políticas se deberían desarrollar de aquí en más en un próximo quinquenio para revitalizar el sector industrial en Uruguay? Bueno, a ver, arranco con lo último capaz, ¿no? Yo creo que es indispensable una mirada estratégica que no sea meramente voluntarista. Esto es una cosa importante porque no es una cuestión de decir, bueno, a mí me gustaría tener, una industria automovilística muy potente en Uruguay, porque hay que plantearse si Uruguay tiene condiciones para realmente alcanzar niveles de competitividad que le permitan insertarse en ese sector, desarrollar empleo, desarrollar riqueza, ¿no? Entonces, la mirada estratégica tiene que ver con estudios profundos que permitan detectar cuáles son las áreas en las cuales el país tiene capacidades, pero además, en una mirada de futuro, áreas que van a cobrar importancia relevante, ¿no? Porque el cambio tecnológico también genera que industrias que hace 30 años eran la punta tecnológica, hoy son industrias en declive. Entonces, apostar a industrias que de repente van a estar en declive es una mala jugada. Esto implica, un proceso de estudio prospectivo, de estudio técnico, de diálogo intenso con los actores económicos, con actores académicos, pero entonces que construyan una mirada estratégica en la cual podamos decir, bueno, Uruguay tiene, dado sus condiciones naturales, pero también sus condiciones en mano de obra, en nivel de investigación y demás, tiene ciertas posibilidades en estas áreas, desarrollemos políticas asociadas a esas áreas. Esto implica otra vez desarrollar instrumentos que aborden los principales problemas de cada uno de los sectores, que no son siempre los mismos. Entiendo que ya tenemos algunos estudios en los que se ha identificado justamente cuáles son las áreas en las que podríamos generar mayor desarrollo. Sí, en el marco de lo que fue la construcción de la estrategia de desarrollo en el último gobierno del Frente Amplio, se hicieron unos cuantos estudios, había algunas líneas de trabajo bastante claras, que fueron
totalmente ignoradas por este gobierno. Yo entiendo que un nuevo gobierno siempre tiende a rever, a modificar las cosas de los anteriores, porque para eso es la democracia, para eso hay un cambio de gobierno, pero lo lógico sería que aprovechara lo que hay, lo modificara, pero por lo menos lo leyera, ¿no? Bueno, eso no fue lo que se hizo, eso se ignoró por completo. Pero en aquel momento identificaba varias áreas en las cuales Uruguay tiene posibilidades. Desde la farma, ¿no? Uruguay tiene un desarrollo interesante en el sector farmacéutico, tanto para salud humana como para salud animal, todo lo que es la industria de la madera, por ejemplo. Uruguay ha tenido un desarrollo forestal muy importante, pero ha estado casi exclusivamente enfocado, sobre todo en las últimas décadas, en la industria de la celulosa. Eso no necesariamente es malo, pero deja espacio para complementar con otras industrias asociadas a la madera que en parte sean complementarias y en parte le den otra solidez a esa cadena. Por ejemplo, todo lo que es la producción de madera para la construcción, eso requiere industria, requiere desarrollo de investigación, desarrollo de tecnología. Podemos conversar sobre eso porque fue una de las áreas que más específicamente se estudiaron. Pero bueno, también todo el tema de alimentos, ¿no? Uruguay tiene una historia larguísima de producción de alimentos, pero uno en la industria de alimentos, como cualquier industria, puede posicionarse produciendo commodities baratos o puede escalar en la cadena de valor para agregarle valor, incorporar tecnología y permitir diferenciar sus productos que se vendan a altos precios y que no se vendan a precios internacionales exógenos, como pasa con la mayor parte de los alimentos que Uruguay produce. En su momento los estudios marcaban que hay muchas tendencias interesantes, todo lo que son alimentos específicamente pensados para hacer frente a ciertas condiciones de salud de las personas, desde personas celíacas, de personas con distintos problemas o necesidades en términos alimenticios que pueden requerir ciertas modificaciones en los alimentos que permitan hacer frente a las necesidades específicas de esas personas, y eso permite que esos alimentos se vendan a precios más altos. Eso también requiere mucha investigación, ¿no? Es algo que requiere una interacción, y esto es un tema fundamental en todo, siempre que hablamos de estos temas, ¿no? Hoy, en el mundo de hoy, la industria, como cualquier sector de actividad, tiene que tener un vínculo muy fuerte con la investigación y el desarrollo, con la innovación, con la academia, ¿no? Ese es un tema central. Pensar en industria simplemente basado en talleres de bajos costos es una estrategia de desarrollo que algunos países asiáticos en su momento ensayaron, pero que solo es posible cuando uno piensa en un proceso de sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? Claro. Donde, ahí a la larga terminan teniendo beneficios, pero a un costo de que 2-3 generaciones tuvieron que vivir trabajando 18 horas por salario de hambre. Bueno, hablando de esto, Fernando, de la sobreexplotación de la mano de obra, me pregunto, y lo hemos hablado en este programa en las últimas semanas a raíz de esta noticia de Yazaki, ¿cómo hace igual el Estado y el gobierno de turno para competir cuando una empresa como estas dice me voy a Paraguay, por ejemplo, donde las regulaciones, ¿no?, en materia laboral son muy escasas, ¿no? Y entonces incluso teniendo acá beneficios por parte del Estado, se retiran, ¿no? ¿Cómo haces para competir con eso? Esa es una gran pregunta, porque es como el tema de nuestros días para todos los países, porque de alguna manera, digamos, el surgimiento de China como el gran taller del mundo a partir de la década de los 90 tuvo mucho que ver con eso, el impacto que tuvo en Estados Unidos, en Europa, con muchas industrias que se fueron allí porque no tenían ninguna regulación laboral, porque pagaban sueldos de hambre, porque no tenían regulaciones ambientales tampoco, porque no tenían que pagar seguridad social. Entonces, eso es cuando yo digo, una estrategia de desarrollo productivo tiene que ser parte de una estrategia de desarrollo más amplio. Hay formas de competir que no son deseables para un proyecto de país igualitario y próspero. Entonces, porque digo esto porque en el debate político a veces se menciona, justamente vos mencionas Paraguay, ¿qué ejemplo Paraguay con bajos impuestos, cómo crece? Ese es el camino. Paraguay está en un estado de desarrollo muy básico, donde la inmensa mayoría de los trabajadores, por ejemplo, trabajan en la informalidad absoluta. Eso quiere decir que se enferman y no cobran, y se mueren de hambre, y su familia se queda sin ingresos, ¿no? Llegan a la edad de retiro y nadie le paga jubilación porque no estaban aportando a ningún sistema jubilatorio, y entonces tienen que trabajar hasta el día que se mueren. Eso no debería ser parte de la sociedad a la que aspiramos, ¿no? Entonces, no es ese el camino de competencia en bajos costos que debemos aspirar, ¿no? Uruguay, creo que tenemos cierto desarrollo en la materia de protección social que cuesta plata,
¿sí? Sin duda que cuesta plata, pero eso no es una mala noticia. El tema es cómo sostenemos y desarrollamos eso. Bueno, desarrollando actividades productivas de alto valor agregado que permitan generar excedentes suficientes para financiar eso. Entonces, no creo que podamos competir en la industria textil de bajo costo, ¿no? Porque esa industria solo se basa en sueldos de hambre, en condiciones de explotación absoluta, en condiciones de contaminación del medio ambiente muy fuerte. Entonces, una estrategia de desarrollo también tiene que ver, tenemos que desarrollar la capacidad de producir en actividades, en sectores, en eslabones productivos que permitan generar altos excedentes que puedan cubrir una matriz de protección social que permita buena calidad de vida a la gente, ¿no? Por eso es que la estrategia de desarrollo es importante. No cualquier sector productivo debería ser, ni en cualquier condición debería ser un objetivo. Entonces, eso es lo que lo hace complejo también, ¿no? Pero bueno, también es parte de los procesos. Yo mencionaba el sector textil. Por supuesto que hay sectores textiles de muy alta calidad y que los países de muy alto desarrollo también tienen algún área, algún nicho de producción textil. Pero China, ¿no? Mencionaba el ejemplo de, un país de un desarrollo aceleradísimo, pero en base a condiciones también muy complejas. Hasta hace 10 años uno miraba cualquier producto textil era hecho en China. Si uno mira hoy, la mayoría no son hechos en China, son en Vietnam, son en Laos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Es que China ya se ha encarecido, es decir, ya ha tenido un cierto desarrollo social y económico que hace que esas líneas de producción ahí no sea competitivo. Es competitivo en otras que generan mucho más valor agregado y que permiten sostener niveles de vida más altos. Bueno, esto es una idea central también para pensar cualquier estrategia de desarrollo. Tenemos que apostar a sectores y actividades que permitan niveles de excedente, que permitan fortalecer nuestra matriz de protección social, porque la idea es que la gente pueda vivir mejor. Para eso es el desarrollo productivo y no al revés, que la gente viva peor para sostener industrias. La idea es la contraria, ¿no? Si pensamos, Fernando, en la herencia que va a dejar este gobierno en materia económica. La semana pasada hubo Consejo de Ministros, luego del mismo habló la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y ahí lo que dijo, entre otras cosas, es que durante este periodo este gobierno aumentó el empleo, hubo mejora salarial, hubo reducción de la informalidad, caída de la inflación, menor déficit fiscal. Por otra parte, de parte del equipo de Orsi, aseguran que el actual ejecutivo postergó gastos y adelantó impuestos por más de $300 millones para mejorar el déficit fiscal. ¿En qué condiciones, en principio, va a entregar las cuentas públicas esta administración? A ver, en lo primero me parece que esto de Arbeleche es un relato, ¿no? Que es un relato es cuando uno elige algunos aspectos concretos de la realidad, ignora otros, para dar un mensaje político. Así como ella decía eso, uno podría decir, fue un periodo de crecimiento muy bajo, asociado a un aumento de la pobreza, a un aumento de la desigualdad, a un aumento sobre todo de la pobreza infantil, de la pobreza más extrema, de la gente en situación de calle, ¿no? Y así podemos hacer el relato contrario. Creo que la realidad tiene elementos de las dos cosas, ¿no? Es verdad que hubo una baja de la inflación, con los costos que hablábamos recién, pero yo creo que eso es una cosa positiva. Creo que después predominan las malas noticias, ¿no? En términos económicos. Vos me preguntabas sobre la situación fiscal. La situación fiscal termina, en los números oficiales termina prácticamente igual que en el 2019, ¿no? Creo que hay 2 décimas de diferencia en el déficit entre este periodo y el 2019. Y estamos hablando del tema en el cual el actual equipo económico, el de Susana Arbeleche, dijo en su momento, yo quiero que a mí me evalúen por el resultado fiscal. Bueno, 5 años después, claramente la evaluación es negativa, porque en aquel momento el equipo económico que estaba asumiendo decía, había luces rojas en el frente fiscal, ¿no? La situación era insostenible. 5 años después la situación está igual. Está igual además cuando uno mide estas cosas, como el déficit fiscal lo hace en porcentaje del PBI, ¿no? Un PBI que ha crecido muy poco, pero ha crecido en este periodo. Eso implica que el déficit en millones de dólares es más alto que en 2019. El gasto público es más alto que en 2019. Si a mí me preguntan, ¿es malo que el déficit o que el gasto público en particular sea más alto? Digo, bueno, no necesariamente, ¿no? El problema es que si uno le pregunta a los integrantes del actual gobierno, el gobierno que se está yendo, ellos te dicen que sí. De hecho, en el 2019 decían que sí. Tienen esa idea de que el gasto público siempre es una mala noticia, es una cosa mala. Entonces, desde la perspectiva de ellos, claramente fue un fracaso. ¿Y hoy hay luces rojas para vos? No, yo creo que igual que en el 2019 hay una situación desafiante, que requiere atenderse, pero que no es de luces rojas. A mí me parece que además que hay una cosa importante en el medio, porque bueno, uno se para en 2019 y dice, bueno, había un déficit fiscal relativamente alto, que era una situación desafiante, pero uno se podía preguntar, ¿por qué existe ese déficit fiscal? Porque al final los números en sí mismos son abstracciones que dicen poco si uno no piensa que atrás de eso hay condiciones concretas de la vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno,
en el 2019 hay un déficit fiscal importante. ¿Qué había pasado que explicara ese déficit fiscal? Bueno, yo qué sé, se dio la expansión del sistema de salud más alto de la historia, con más de 2,5 millones de personas cubiertos en el FONASA. Se dio la expansión del sistema educativo más alto en un siglo, con la Universidad de la República generando polos en todo el interior y casi duplicando la cantidad de estudiantes universitarios. Se contrataron más de 50.000 nuevos docentes en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Podría seguir, ¿no? Todo lo que fue el desarrollo, el cambio de la matriz energética, todo lo que fue el de la fibra óptica al hogar, ¿no? El plan Ceibal. Hubo un montón de cosas que uno dice, bueno, está bien, tal vez se gastó mucho, pero se gastó mucho asociado a planes de desarrollo, a cosas que impactaron en la vida de la gente. ¿Y qué lo explica en este periodo? Eso es lo que el gobierno tendría que explicar. 5 años después tenemos un déficit fiscal similar y uno se pregunta, bueno, está bien. Tal vez no sea malo. Veamos en qué medida ese déficit fiscal colaboró con las posibilidades de la mejora de la calidad de vida de la gente y el desarrollo. A mí me cuesta responder. Si a mí me preguntas, bueno, ¿qué cosas hizo este gobierno que explique ese déficit? Yo qué sé. Creo que hubo obras viales importantes, el único ámbito donde uno ve, pero que en la mayoría todavía no se pagaron, que se hicieron por distintos mecanismos, los proyectos CREMAF, PPP, que en realidad se pagan después. Entonces, a mí me cuesta pensar, y creo que es algo que el gobierno tendría que explicar. Entonces, a mí me parece importante esto. El déficit fiscal en sí mismo no necesariamente es una mala noticia. Es verdad que tener un déficit implica que eso se traslade a deuda, ¿no? Y después hay que afrontar la deuda. Pero si ese déficit fiscal fue para construir condiciones que permitan una mejora de la calidad de vida y una mejora de la capacidad de producir en el futuro de la sociedad, posiblemente esa deuda pueda afrontarse sin mayores problemas, ¿no? Si el déficit se asocia a mejorar las capacidades productivas, bueno, después con esas capacidades productivas, con lo que se genera esa capacidad productiva, se paga la deuda. En este periodo a mí me cuesta asociar ese déficit a cómo se explica, ¿no? Ahora, yendo a los números duros, ¿no? A los números crudos, vos decías, hay una diferencia con el 2019 de unas décimas. Pero aparte de eso, está muy cuestionado el tema de esto de haberse postergado gastos, de haberse adelantado impuestos. Podemos estar hablando de un cierto maquillaje de números, por un lado, y por otro lado, si esto no se hubiera realizado, si no se hubieran postergado los gastos, si no se hubiesen adelantado impuestos, ¿la situación sería otra en números? Bueno, a ver, ahí yo creo que hay preguntas que tendrá que responder la investigación en los próximos meses y años, porque todavía hay mucha información que no se tiene. Es verdad que hay varios, sobre todo integrantes designados del nuevo gobierno que han marcado eso y seguramente tengan elementos para decirlo. Yo no estoy en ese ámbito, entonces no tengo esos datos, pero hay elementos para sospechar que hay niveles de deuda flotante, por ejemplo, que quiere decir deuda con proveedores, deuda que no se registra como deuda pública, pero sobre todo en ACE parece ser especialmente relevante, ¿no? De postergar pago de proveedores, que es una estrategia para, como el déficit fiscal se registra lo que se llama el sistema de caja, es decir, se registra el gasto en el momento que el gasto se hace, no cuando se genera, ¿no? Pues si uno compra medicamentos, lo lógico, y en la contabilidad de cualquier empresa, que ese criterio lo devengado, bueno, en el momento que yo contraté esos medicamentos debería registrarlo. En el Estado funciona por sistema de caja, o sea, cuando pagué. Y como todo lo que no se paga, entonces no está registrado como déficit. Entonces, bueno, parece haber elementos para decir hubo una postergación importante de algunos gastos que pondrían en cuestión estos números. Yo no te puedo decir hoy en día, bueno, si se están maquillando los números o no. Hay algunos indicios que podrían decir, bueno, capaz que es discutible este nivel de déficit. Creo que todo esto añade elementos de decir, bueno, hubo un fracaso en el principal objetivo que se planteó el gobierno que asumió en 2020, que era bajar el déficit fiscal. Claramente hubo un fracaso, ¿no? Y eso lo digo yo, pero me parece que lo dice la mayoría de los analistas de todas las tendencias políticas, excepto los que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Leía a Javier de Aedo, que es un economista que, si algo no le podemos decir, es que es de izquierda, pero sin embargo decía eso. Bueno, esto es claramente un fracaso. Lo demás es relato. Me parece que ahí hay un elemento. Entonces, bueno, yo creo que esto pone situación de cierto desafío a las políticas públicas, porque además, justamente cuando decíamos, bueno, ¿a qué se asocia este nivel de déficit, ¿no? Hubo un aumento sostenido del salario de los docentes, hubo un aumento sostenido del salario de los policías, como pasó en el periodo 2005-2019. No, la verdad que no. De hecho, hubo una baja y al final del periodo una recuperación. Pero en el mejor de los casos, los salarios de los docentes, de los policías, de los médicos de salud pública, de los enfermeros de salud pública, está en el nivel del 2019. Ahora, si esto puede complicar las políticas públicas, ¿qué cosas podrían quedar comprometidas para el quinquenio que viene? Bueno, ¿qué cosas en particular será algo que el gobierno entrante
tendrá que definir. Lo que yo puedo decir es que ahí hay un área de desafío y de tensión, porque hay demandas sociales muy justas, porque fueron postergadas durante un quinquenio, donde, insisto, al principio hubo un ajuste bastante fuerte y disminución del gasto, después se aflojó un poco como para llegar al nivel inicial, pero entonces hay demandas de mejoras que han venido siendo postergadas y hay una situación fiscal que otra vez no es de luces rojas, pero es desafiante. Entonces, ahí hay un tema que la política tendrá que manejar, ¿no? Cómo hacerlo, ya no me querría meter en este momento porque, bueno, no estoy en esos zapatos. En relación a cómo avanza la transición, vos hablaste la semana pasada en diálogo con la diaria y ahí dijiste, bueno, que hay algunos elementos claves que en cualquier proceso de transición que todavía están pendientes, que no son reconocidos por el actual gobierno. ¿A qué aspectos te referís exactamente? A ver, otra vez, yo a eso menciono simplemente con elementos que han salido a la prensa, que es mi fuente de información, pero está claro que en la transición del Ministerio de Economía, la respuesta que recibió el gobierno entrante de que los funcionarios están de licencia, por eso no se le puede dar información, parece por lo menos un poco burda, ¿no? Porque, yo qué sé, la proyección fiscal, lo que llaman la proyección pasiva para el 2025, que es, bueno, ¿cuánto terminaría el déficit fiscal si no se innovara, si se mantuvieran las políticas que están y los gastos que ya están contraídos y demás? Es una cosa básica, un elemento fundamental a partir del cual el nuevo gobierno tiene que trabajar, y eso un gobierno lo tiene que ir haciendo de manera permanente para adelante, ¿no? Entonces, que los funcionarios estaban de licencia, yo qué sé, parece un poco llamativo, y en un gobierno que tanto habló sobre la eficiencia del sector público, la verdad que llama un poco la atención, ¿no? Pero bueno, otra vez, yo con eso lo que tengo son elementos de prensa, ¿no? Economista Fernando Isabela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Nada que perder, todo por informar.